Good morning. Buenos días. Me complace mucho verlos a ustedes aquí personalmente, la primera vez en un par de años, así que me gusta mucho para empezar. Soy David Tay, secretario de prensa del Banco Mundial. Gracias por estar con nosotros en la conferencia de prensa de las reuniones anuales 2022 para el presidente David Malpass, que hará sus comentarios iniciales y luego pasaremos a sus preguntas. Y porque él valora la transparencia, quiero agregar que si les interesa seguir sus comentarios sobre política mundial, deben seguirlo en Twitter en @DavidMalpassWB. Gracias por los que enviaron sus preguntas en línea y por adelantado. Y puedo pedirles que por favor limiten a una pregunta por organismo. Señor Malpass, tiene usted la palabra. Buenos días. El entorno mundial, como ustedes saben, es muy difícil. De hecho, es sombrío para los países en desarrollo. Creo que hay una crisis a nivel del desarrollo. Hemos dado cifras sobre la pobreza la semana pasada que muestran que hay 70 millones de personas más que están en la pobreza extrema y un ingreso promedio que ha disminuido en 4,10%, primera vez que hemos visto esto desde el 90. La tasa de crecimiento, pues hemos reducido los pronósticos del 23 de 3% a 1,9% para el crecimiento mundial en 2023. Esto está muy cerca de un nivel de recesión mundial, cosa que pudiera ocurrir bajo ciertas circunstancias. Todos los problemas que han señalado ustedes, el problema de la inflación, el aumento en las tasas de interés, el recorte de las salidas de capital para los países en desarrollo, han afectado a todo el mundo. Ese es un gran desafío para el Banco Mundial. De hecho, estamos concentrados en ayudar a las personas y a los pueblos de los países en desarrollo a progresar, y en este momento ha habido reveses. Claro, los países son diferentes, así que hablaremos hoy de algunos países. No es una situación monolítica. Hay algunos países que ya han aumentado sus tasas de interés y quizás estén llegando a un punto en donde no tengan que seguir aumentándolas, mientras que otros han dado un tipo de subsidio, otros otro tipo de subsidio. Así que y las políticas fiscales son diferentes según el país. También es muy importante que algunos países producen materias primas, otros importan materias primas. Así que en general le hemos dicho a los países que cuando traten de abordar las crisis, que cuenten con respuestas focalizadas, o sea, el apoyo a los pobres, intervenciones que sean focalizadas y que además haya una estrategia de salida, porque todo esto debe ser temporal. También quería mencionar otras cosas y no voy a entrar en detalle, pero primero está la acumulación de la deuda para los países en desarrollo. Las tasas de interés han aumentado, el monto de la deuda misma también ha aumentado y sus monedas se están debilitando. La depreciación de las monedas exacerba la carga, el problema. Tenemos realmente una crisis de deuda en el mundo en desarrollo. En segundo lugar, se ha hablado mucho de Ucrania. El Banco Mundial está ahí. Es el conducto principal para transferencia de fondos a la parte administrativa del gobierno de Ucrania. Hemos tenido excelentes conversaciones ayer sobre esto. Establecimos otro fondo fiduciario para poder absorber dinero de diferentes partes de la comunidad de donantes del mundo. Es muy importante también lo que está ocurriendo a nivel de la educación. Como ustedes saben, la pobreza del aprendizaje ha aumentado. El Banco Mundial tiene datos extensos sobre los retrocesos que ha habido en la educación. Por cierto, tuvimos ya un evento importante para hablar de los principios que nos permitirán salir de esa crisis. En lo que se refiere al clima, hemos tenido interacciones extensas. Ustedes saben que el Banco Mundial es el financiador más grande de la acción climática. Estamos proponiendo en esta reunión o en estas reuniones un nuevo fondo fiduciario que se llama SCALE, que le permitirá a la comunidad mundial a dar fondos para bienes públicos mundiales. Esa es la conexión que es preciso establecer dentro del sistema mundial para que haya un efecto sobre la reducción de los gases de efecto invernadero. Estamos también teniendo los informes de desarrollo de países SRTs. El de China lo publicamos ayer, el de Vietnam lo publicamos en septiembre.
y varios más. Hemos tenido informes para 10 países y habrá informes para 20 más para cuando se celebre la COP27. Y nos complació mucho poder recibir una contribución muy grande de los Estados Unidos para el Fondo de Tecnología Limpia, que es uno de los fondos fiduciarios para el clima. Y bueno, eso es todo en cuanto a lo que quería decirles yo. En resumen, el mundo enfrenta un entorno muy difícil a nivel de las economías avanzadas y esto ha tenido repercusiones muy grandes y peligrosas sobre los países en desarrollo. Y mi gran preocupación es que estas condiciones se hagan persistentes en 23 y 24. Gracias. Gracias a usted. Bien, pasemos aquí a la dama aquí en medio, por favor. No, behind. Sorry, thank you. You. Yeah. Sí, adelante, por favor. Gracias por tomar mi pregunta. De Xinhua News Agency, quiero preguntar sobre la posibilidad de que haya una recesión mundial. El Banco Mundial publicó un estudio reciente donde dice que los bancos centrales de manera simultánea están aumentando las tasas de interés como una respuesta a la inflación. Y la economía mundial se dirige hacia una recesión en 2023. Y en caso de que suceda eso, ¿qué significa para los países o las economías de bajos ingresos especialmente? ¿Y cuál es la mejor manera de reaccionar? Gracias. La desaceleración en sí de la economía mundial realmente impacta a los países en desarrollo y especialmente a los pobres en los países en desarrollo. Así es que es un impacto negativo. En cuanto a las cifras, ya mencioné que hemos bajado la cifra del PIB mundial a 1.9% para 2023. Es un número positivo y eso baja 1.1% de donde se encontraba en junio. Pero corremos el riesgo de que sea aún más bajo. La baja tasa de crecimiento en población la calculamos en 1.1% al año. Por lo tanto, si llega a ser más lento en cuanto al crecimiento mundial, quiere decir que la gente está yendo hacia atrás. Ya lo he dicho y voy a volver a recalcarlo. El Banco Mundial tiene la misión de tener prosperidad compartida. Y eso quiere decir, en el sentido más amplio, el bienestar de la gente que aumente. Y los datos del informe sobre la pobreza muestran que el ingreso medio baja por primera vez. Si tenemos una recesión a nivel mundial ahora, eso también deprimirá a las personas del ingreso medio. Quiere decir, las personas en la mitad baja de la escala de ingresos. Y he estado preocupado sobre la concentración de capital en el mundo, en el extremo superior de las economías avanzadas. Así es que creo que esa es una de las cuestiones con las que tiene que lidiar el mundo, permitir que el capital fluya a nuevos negocios y a los países en desarrollo. Y eso requiere de un cambio en políticas fiscales y monetarias en las economías avanzadas. Gracias. Voy a pasar aquí al frente, el caballero, por favor, aquí de la corbata roja. Gracias por contestar mi pregunta. Mi nombre es Simon Ateba, Today News en África. Y exactamente con lo que acaba usted de decir, el hecho de que tenemos cientos de millones de dólares disponibles para inversión. Pero ese dinero no parece fluir a los países de bajo ingreso, especialmente países en África. Quisiera hablar un poco más sobre la situación en África al sur del Sahara, algunas de las recomendaciones de política y algunos de los pasos que el Banco Mundial ha tomado para abordar algunas de las cuestiones, incluyendo la crisis alimentaria, la crisis energética y el resto. Gracias. Bien, le voy a dar algunas informaciones básicas. En 2022, lo que terminó en junio 30, casi la mitad de los compromisos del Banco Mundial se hicieron a África. Así es que ese es un cambio. Eso ha estado sucediendo en los últimos años, un cambio gradual en los compromisos del Banco Mundial hacia los países frágiles y especialmente en África. Así es que hemos estado ampliando esos programas lo más posible. En cuanto a lo que usted dice sobre flujos de capital, quiero añadir una idea. Cuando las tasas de interés son mantenidas bajas en el mundo, la gente quería
lograr mejores rendimientos. Los inversionistas estaban invirtiendo dinero en algunos de los mercados emergentes, pero cuando vemos los datos, no entraba en formación de capital bruto, sino que a menudo entraba en bonos públicos, en bonos de gobierno en esos países. Si pensamos en el flujo, pasaba de los que ahorraban en las economías en esos países a llegar a los gobiernos en los países en desarrollo. De hecho, no creaba infraestructura y no creaba esos nuevos negocios que se requieren y se necesitan para aumentar la producción. Así es que una de las cosas que estamos promoviendo ahora es que los países en el mundo en desarrollo y especialmente en África deban utilizar este desafío, esta crisis, para poder mejorar sus políticas estructurales de tal suerte que puedan producir más en sus propios países. Y creo que para llegar a eso tendrá que haber más formación de capital bruto, quiere decir las inversiones reales en sí, inversiones en educación dentro de los países para poder tener crecimiento futuro. Y otro comentario es la situación de la crisis de la deuda. Quizá podamos hablar de ello con otra pregunta, pero eso de alguna manera sobreendeuda a África. Ya dije en mis comentarios introductorios, la tasa de interés aumenta, la carga de la deuda es más elevada y las monedas se debilitan en muchos de los países y el mundo no tiene una técnica con la que cuente hoy en día para brindar alivio de la deuda, aun cuando la deuda es insostenible. Hemos visto muchos países que le piden a la comunidad mundial alivio de la deuda y no encuentran un mecanismo para poder hacerlo. Así es que eso es especialmente pertinente para el caso de África. Bien, aquí al frente este caballero, por favor. Y después pasaré a una pregunta en línea. Buenos días. Quiero hacer una pregunta en árabe. Denos un segundo, por favor. This is harder than Yeah, it looks. nothing was turned on. Okay, let's give it a try. Okay. Bien, intentemos. Mi nombre es Ahmed Dainad de Al-Asma en Egipto. Mi pregunta es sobre Egipto y el Banco Mundial recientemente dio $500 millones a Egipto. Queremos saber más detalles sobre estos $500 millones y pregunto si hay más previsiones en el futuro cercano y cuál es su opinión para la economía egipcia en general. Muchas gracias. Gracias. No sé si todos pudieron escucharlo, pero es una pregunta sobre Egipto. El Banco Mundial dio un préstamo, creo que fue en junio, o sea que fue durante el cuarto trimestre, fiscalmente hablando, para Egipto. Y conforme la crisis alimentaria llegó con la invasión rusa en Ucrania, eso aumentó los precios de alimentos a nivel mundial y hubo un impacto diferencial en varios países basándose en lo dependientes que eran de los alimentos del Mar Negro. Egipto se vio impactado más y el Banco Mundial avanzó rápidamente en abril y mayo para poder proporcionar asistencia. Por lo tanto, hicimos un préstamo al Líbano, hicimos el de Egipto, que ya fue mencionado aquí, que incluyó dos cosas. Una, para ayudar a comprar trigo, porque había una escasez y el pan es muy importante en Egipto, pero también se utilizó para mejorar el sistema alimentario en Egipto y el gobierno también introdujo ciertas reformas que podían ayudar con resiliencia futura en casos de crisis alimentarias. También ofrecimos préstamos en Túnez y en África Oriental. Hubo 2.5 mil millones, 2.500 millones para apoyo de alimentos en esa región de África. Y eso fue parte de nuestro programa general para apoyo en alimentos que anuncié en Berlín. 31 mil millones de dólares que habremos de comprometer para seguridad alimentaria en los 15 meses a partir de abril. Así es que vamos en curso en eso. Creo que hemos hecho 9 mil millones de ello. Así es que la segunda parte de la pregunta es, ¿qué es lo que puede hacer Egipto? Egipto se enfrenta a los desafíos que enfrentan muchos países en desarrollo. Así es que recalcaré de nuevo que en la medida en la que haya subsidios dentro de la economía que sean focalizados y que haya una estrategia de salida de los subsidios, en la medida en que pueda haber ganancias en eficiencia para las empresas paraestatales, que éstas se hagan lo más rápido posible. Estamos listos y dispuestos para apoyar el programa de reformas de Egipto
conforme surge, conforme las reformas se desarrollan, podemos considerar préstamos en varias áreas. El Banco Mundial avanza rápidamente para responder a la situación en el mundo, pero hay pasos que deben tomarse para poder tener préstamos que puedan utilizarse. Y quiero recalcarle a la gente que el Banco Mundial saca una enorme cantidad de nuestros compromisos a través de fondos no reembolsables o de subvenciones. Así es que estos préstamos se someten al directorio, pero tienen que contar con una calidad, con un atributo de que pueda mejorar la situación en el futuro. Y estamos listos y dispuestos a hacerlo con Egipto. Y esto involucra las políticas fiscales, las empresas paraestatales, la eficiencia del gasto público, las políticas en vivienda. Trabajamos en todas esas áreas de ello y buscamos oportunidades para poder prestar a Egipto en esta situación. Bien, paso una pregunta en línea rápidamente. El señor Sarsosin del Daily News. ¿Cuáles son los riesgos clave a las perspectivas de la economía mundial y cómo afectará a economías pequeñas como Mongolia? Bueno, Mongolia es un país grande, pero bueno, los países pequeños a veces se ven protegidos de la situación mundial, pero otras veces son muy afectados por el clima. Así que eso es cierto en el caso de pequeños estados insulares, en los que trabajamos con ambición. En el caso de Mongolia, por supuesto, se han visto muy afectados por la carga de la deuda, por las tasas de interés crecientes. Han estado obteniendo grandes préstamos de China, que también representa una serie de retos. Y creo que lo mejor para los pequeños países es si el crecimiento mundial aumenta. Una parte clave de esto es que la inflación, el problema de inflación, y eso lo vimos en las cifras de los Estados Unidos de esta mañana, que el problema de la inflación se aborde tan rápidamente como sea posible, incluido con una mayor producción. Aún en el caso de un país como Mongolia, una cosa que puede hacer el mundo en general es tener más producción a partir de los Estados Unidos, Canadá, China y las grandes economías, porque eso aborda el problema de la inflación y a su vez ayuda a restablecer el crecimiento. Muy bien, gracias. El caballero aquí en la camisa azul. Hay muchas camisas azules. Sí, efectivamente. Adelante. Chris Samek del Monocle Magazine y Radio. Quiero preguntarle un poco más acerca de Ucrania. Usted mencionó el fondo fiduciario que se ha establecido. Hubo una reunión ministerial ayer. El presidente Zelensky dijo o pidió ayer un poco garantías, seguros, no solo en el caso de fondos públicos, sino que también para que haya fondos privados hacia Ucrania. ¿Puede usted decirnos de qué manera el Banco Mundial puede ayudar a que la inversión pública y privada llegue a Ucrania en esta época? Es un problema importante y complejo. Esto del seguro de las garantías tiene diferentes modalidades. Hay seguros para empresas o envíos por barco y es difícil, claro, en zonas de conflicto. En el caso del Banco Mundial tenemos una serie de productos de seguros. Primero del OMHI, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones. Están actuando en Ucrania con ciertas garantías relativas a riesgo político y otros eventos que pudieran ocurrir ahí. Y el Banco Mundial mismo, bueno, estamos usando garantías de donantes ahora, que es un tipo de seguro, de producto de seguro, y para fines de este mes desembolsaremos otros 500 millones. Hemos desembolsado hasta ahora 11.000 millones de dólares al gobierno de Ucrania y habrá otros 530 millones para fines de este mes, habilitados a través de una garantía del gobierno del Reino Unido y por asistencia proveniente de Dinamarca. Así que muchos países están participando en la canalización de recursos hacia Ucrania. No quiero olvidar a la Corporación Financiera Internacional, que forma parte del grupo del Banco Mundial, que está actuando con el sector privado en Ucrania. Parte de esto incluye garantías u otros formatos que le dan confianza a los participantes en el mercado.
en el mercado de Ucrania. Ese también es un programa activo. Aquí al final de la fila. Thank you. My name is Nume Ikege from. Gracias, de Nigeria. Mi consenso general es que la mayoría de los países están a riesgo de deuda o de sobreendeudamiento. En el caso de Nigeria, ¿cuál es nuestra situación a nivel de la deuda? Y Nigeria, además, o las autoridades de Nigeria están pidiendo una reestructuración de la deuda. Esto es algo que considerará el Banco Mundial. Y también quiero agregar una pregunta sobre subsidios energéticos en Nigeria. ¿El plan es eliminarlos el año que viene? ¿Va a ser demasiado tarde o piensa usted que hay que eliminarlo en realidad tan pronto como sea posible? Gracias por su pregunta. Contestaré primero a su segunda pregunta. En cuanto a los subsidios, en la medida en que los países puedan reducirlos, o sea, si uno está imponiendo un tope sobre los precios de la gasolina, no debe ser un tope nominal en moneda local, sino hay que permitir que se reduzca gradualmente en el tiempo. La dificultad en el caso de Nigeria es que estos subsidios son tan grandes que socavan los ingresos que le llegan al gobierno por la compañía petrolera nacional. Y está en una situación, Nigeria, en que el aumento de los precios del petróleo terminó afectando negativamente a las finanzas de Nigeria por el gran subsidio que se ofrece a la empresa pública. En lo que se refiere a la reestructuración de la deuda, el Banco Mundial trabaja estrechamente con el FMI en materia de deuda. Nigeria no ha pedido el marco común en virtud del proceso del G20. Ese proceso ha actuado lentamente en Chad y en Etiopía y en Zambia, pero sí hay ciertas señales de movimiento en Zambia, pero sigue siendo difícil. O sea que Nigeria y Ghana no han pedido el trato en virtud del marco común. Cristalina y yo estábamos hablando ayer con el grupo acerca de lo siguiente. Si los países pudieran tener una situación en la que el marco común le permitiera o les permitiera el poder tener una moratoria en su deuda, eso les permitiría escoger un buen rumbo para la reestructuración de la deuda. Se reducirían sus pagos de deuda al mismo tiempo que trabajaríamos en reestructurar su deuda. Pero Nigeria no ha ido por esa ruta. Algunos de los retos en el caso de Nigeria han sido o han estado ahí por un tiempo. Es el tipos de cambio múltiples que se utilizan, lo cual impide que haya un flujo eficiente de capital hacia el país. Además, las políticas comerciales protegen las importaciones y son restrictivas para las exportaciones. De manera que trabajaremos con el FMI en la evaluación de la sostenibilidad de la deuda de Nigeria, pero le toca a Nigeria misma interactuar con los diferentes acreedores, que incluyen a tenedores de bonos, acreedores oficiales que están trabajando ahí en ese país. Gracias. Third row. Aquí en medio, la tercera fila. Sí, por favor. Sí, con Reuters. Simplemente quería yo volver a una pregunta que hizo mi colega sobre Ucrania. Evidentemente hay mucha preocupación sobre Ucrania y ha habido muchos compromisos y promesas para mantener el flujo de fondos y que sigan llegando para poder equilibrar la invasión. Me pregunto porque también escuchamos de otras regiones del mundo que ven que ese dinero fluye y todo se dirige a Ucrania, este país en Europa, y sin embargo de alguna manera sienten que quizá han quedado relagados, que de alguna manera quedan fuera de esto. Países en África, países en América Latina, en el Medio Oriente, que realmente están luchando para salir adelante. Y me pregunto si puede usted hablar sobre este fenómeno y si de alguna manera estamos yendo demasiado lejos en eso, o si considera usted que todos estos problemas son debido a la guerra
y tenemos que poner fin a la guerra primero antes de poder abordar los otros problemas. Claro que sí. La respuesta es parte de ambos. Evidentemente, la guerra en sí, la invasión de Rusia, están ocasionando problemas masivos para el mundo. Por lo tanto, es apropiado que el mundo enfrente eso y que pueda lidiar con eso de manera unificada. Y eso es lo que yo detecté ayer, lo que sentí ayer, y el Banco Mundial está muy involucrado en eso. Pero la pregunta es muy correcta, de que otros sienten que están siendo relegados. Nosotros en el Grupo Mundial del Banco estamos tratando de tener todo eso presente, de ampliarlo a todos los países del mundo, considerando los efectos de contagio de la crisis. Yo fui a Rumania y a Polonia en abril, porque se vieron impactados por los refugiados que salían de Ucrania. Pero también viajé a Marruecos y a Senegal, que estaban siendo golpeados fuertemente por los precios energéticos, el aumento, la falta de gas natural que afectan el flujo de fertilizantes en África. Así es que nosotros en el Banco Mundial tenemos programas sobre seguridad alimentaria. Tuvimos un evento importante el día de ayer que incluyó fertilizantes. Uno de los mayores productores de fertilizantes en África estuvo aquí presente y sostuvimos una conversación sobre cómo puede haber más fertilizantes que sea apropiado para los cultivos y que esté disponible en África. Y hubo conversaciones específicas. Me reuní con el presidente de Togo ayer. Togo ha descubierto fosfato, que es un ingrediente clave para fertilizantes, y su disponibilidad de gas natural de Nigeria o de Ghana, que pudiera ser utilizado para fabricar fertilizantes en caso de que eso pueda ser un camino que pueda seguirse en el mundo. Así es que estamos trabajando en el mundo en desarrollo sobre los problemas de la deuda y también en el sector privado. Problemas de compromiso y de interacción que son importantes para los países. Así es que, y además de eso, ayer me reuní con el G7, sostuvieron una reunión con el Pacto de África, los países del Pacto de África, que es un grupo en donde Alemania ha estado muy involucrado, pero estos son países importantes dentro de África. ¿Y qué es lo que se puede hacer para ayudarles? Hay 12 países en ese grupo y el día de hoy me reuniré en algún momento, ya sea hoy o mañana, de hecho, me reuniré con el grupo de gobernadores africanos que están aquí. Así es que hay un enfoque importante en ello. Y yo diría, porque quiero que quede claro, que hay un evento, y hubo un evento ayer sobre Ucrania, pero si vemos durante toda la semana tenemos 7 días activos de reuniones del Banco Mundial y del FMI. Y hay muchas otras reuniones que son constantes y que se centran en otros lugares del mundo. Gracias. Aquí en medio, por favor. Sí, espera que le den el micrófono, por favor. Gracias. American Prospect. La secretaria Yellen habló sobre una posible ampliación de la capacidad crediticia del banco que podría aumentar los créditos en decenas de miles de dólares. ¿Qué tan dispuestos están a aumentar el apetito de riesgo, relajando el compromiso de quizá compromiso excesivo a calificaciones AAA y específicamente detener los DEX para ampliar los préstamos, entre otras políticas de suficiencia de capital? ¿Y qué tanto pueden destrabar esas políticas? Y si pueden responder a lo que dijo Reuters de que el banco trató de detener la revisión de políticas sobre suficiencia de capital. Bueno, trabajamos activamente con el G20. El G20 tiene reuniones constantes, celebran reuniones todo el tiempo, así es que el hecho de suprimir el informe, eso que se dijo no es correcto. El Banco Mundial participó activamente en lo que se conoce como el grupo de trabajo del IFA, que es la arquitectura financiera internacional, un grupo de trabajo del G20, que es un grupo de trabajo permanente que sostuvo muchas reuniones sobre estos temas. Y el Banco Mundial participó plenamente en todo ello. Y hubo unión entre los bancos multilaterales de desarrollo sobre las formas de resolver ese marco de suficiencia de capital. Y ya hemos interactuado con nuestro directorio sobre conversaciones sobre las conclusiones y el resultado de esa política de suficiencia de capital, el informe CAP, como se conoce. Hablamos de eso ayer. Así es que nosotros
hicimos nuestro ese concepto de cómo obtener más recursos y entendemos lo vital que es para la gente en el mundo en desarrollo. Y yo he pasado por ello y hemos estado hablando de lo que es el recorte de recursos que viene de flujos de capital, del hecho de que los mercados estén cerrados para muchos países y el gran desafío, yo le llamo una crisis en desarrollo. Una de las soluciones es tener más recursos, incluir más recursos a través del Banco Mundial. Vamos a hablar con los accionistas sobre los medios para poder hacerlo, capital exigible del Banco Mundial, así como otros bancos multilaterales de desarrollo. ¿Cuál es la mejor forma de utilizarlo? El Banco Mundial apalanca más que los otros bancos multilaterales de desarrollo, así es que para darles un dato estadístico, desde su creación, el capital, la cantidad de efectivo que ha sido contribuido al Banco, al BIRF, la parte del Banco Banco Mundial, y los compromisos que se tiene de ellos son 820.000 millones de dólares. Esa es la combinación que es posible con el capital exigible, principalmente en Estados Unidos, y también se hace posible por las ganancias del banco. O sea, lo que ha ganado el banco con los años se coloca en ganancias retenidas y eso permite que tengamos más préstamos que se puedan ofrecer. Así es que vemos todas las técnicas para ampliar los recursos y, de hecho, celebramos esa conversación que está en curso. En cuanto a los DEX, hemos interactuado con el FMI desde el principio en cuanto a los DEX, buscando soluciones para las cuestiones técnicas que bloquean el uso de DEX en el balance general. Gracias. Tenemos tiempo para una pregunta más. Lo siento que empezamos tarde, pero la última pregunta aquí al frente, por favor. Thank you for doing. Muchas gracias por hacer esto. Quisiera preguntarle sobre su evaluación de la situación económica de India y cómo algunos de los problemas, como esta transferencia de recursos, desempeñan un papel en poder aliviar la pobreza. Gracias. Lo que es sobresaliente en nuestro informe reciente sobre la pobreza es que algunos países han podido suavizar el golpe sobre la pobreza que fue ocasionado por el COVID a través de sistemas de transferencia de efectivo y digitalización. Creo que debiésemos reconocer la importancia de la digitalización dentro del mundo y en el mundo porque permite aún a los países pobres el poder tener una conexión con la gente en el país. Es una conexión que antes no se tenía antes de esta digitalización. India ha aprovechado muy bien todo ello para poder crear programas de protección social que llegan a los pobres y eso se muestra en los datos de 2020. Conforme nos afectó COVID, hubo programas que ayudaron a suavizar el golpe sobre los pobres. Así es que celebramos eso. Creo que India puede hacer mucho más en la parte administrativa para poder crear ahorros y eficiencias en el gobierno federal y el Servicio Civil de India. Y dentro de los diferentes estados, el Banco Mundial trabaja con ambos, con el gobierno federal, pero también activamente con los gobiernos de los estados sobre distintas formas para poder abordar la pobreza, para poder afectar el estancamiento en crecimiento, abordar agua, electricidad y adaptación al clima. Todos estos son temas centrales de nuestro programa en India. ¿Podemos tomar una más? Bien, una más. Pasaremos aquí, por favor. Go ahead. Adelante. Hola, Alexi Ángeles, de Food Business. Europa está empezando a invertir en infraestructura de combustibles fósiles. ¿Considera usted que esto reducirá la inestabilidad energética en la región o acaso Europa necesitará más ayuda de los Estados Unidos con una mayor producción acá? Bueno, lo que es notable dentro del contexto mundial es la importancia del sector energético. Europa dependía de Rusia, no solo para su gas natural, sino también petróleo y carbón. Y eso ha creado un gran desafío para Europa. O sea, el problema actual, esto ha conducido a una desaceleración y han tratado de ver cómo reemplazar esa energía. Hay un nuevo gasoducto de Noruega a Polonia que está llevando suministros nuevos
Hay conversaciones en Europa para ver cómo tener más LNG, más gas natural licuado, y también hay mayor producción. Se está hablando de tener una mayor producción en Europa misma, pero lo general que quiero decir es que al enfrentar el problema de la inflación y altos precios de la energía, el mundo tiene que pensar en combustibles más limpios y combustibles de transición a fin de poder progresar, o sea, menos combustibles que usan el carbono intensamente. Gracias. Gracias a todos.